Bueno, amigos y amigas de Serofca, bienvenidos como siempre, por supuesto, a este espacio de Aprendiendo Más. Justamente vamos a darle prosecución a nuestra discusión y análisis de todo lo que tenía que ver con la teragnosis y de cómo está involucrada la inteligencia artificial de manera directa. Profesores Miguel y Rafael Martín, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, 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 bien. Muy bien, Y saludos a listos. toda la audiencia. Así es, así es. Bueno, seguimos entonces. Bueno, justamente habíamos analizado y discutido varios aspectos, habiendo también reforzado, recordando justamente la importancia de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, en cómo había venido evolucionando. Y bueno, justamente, profe, nos quedamos estamos ahí en ese punto eh, cumbre para el análisis de la teragnosis. Entonces, bueno, las Bueno, palabras son todas suyas. Vamos a seguir. bueno, como ya lo ha comentado Omar, entonces empezamos con esta pantalla donde lo que tenemos es simplemente la continuación de lo que habíamos tocado en el programa anterior sobre la manera, primero definiendo algunos cuantos aspectos importantes de lo que es en sí el mundo de la teranóstica, que por hoy es toda una línea de forma en la cual se hacen los tratamientos de una manera personalizada, de precisión y una combinación de tanto la parte diagnóstica como la terapia, y cómo la inteligencia artificial, al igual que ocurre en muchas otras áreas, tanto en la medicina como en otras actividades del quehacer humano, se incorpora para mejorar este tipo de procesos que tienen que ver con la terapia. Entonces, como lo hemos hecho en otras oportunidades, yo lo que voy a citar son básicamente artículos en los cuales se ha tocado el tema de esa vinculación que existe entre la teranóstica y la inteligencia artificial. Y en particular, este es uno en el que nos vamos a repetir un poco lo que quedamos en el programa anterior, en el cual se establecían cuáles eran las formas en que la inteligencia artificial y la teranóstica se pueden ir combinando. Eh, en principio, dentro de toda una cadena de eventos que están relacionados con la teranóstica, como puede ser, por ejemplo, la forma de segmentar los pacientes para un determinado tipo de tratamiento, como es la caracterización en este caso, una aplicación de oncología, como la caracterización del tumor, la simulación del paciente a través de lo que se conoce como gemelos digitales o virtuales, también es otra forma de llamarlo, la manera en que se hace el monitoreo de la enfermedad, es decir, qué mediciones, qué tipo de estudios tienen que hacerse mientras se está haciendo está ocurriendo la evolución de la enfermedad como la evolución del tratamiento para la misma. Eh, Contribuye al descubrimiento también de drogas, en el sentido de al- se pueden simular tratamientos virtuales donde se usen diferentes tipos de drogas, en este caso diferentes tipos de terapia, y escoger a la más conveniente, pero también puede, eh, de hecho lo hace también la inteligencia artificial, propone, diseña nuevo tipo de drogas que eventualmente se pueden probar virtualmente o en modelos animales, como suele ocurrir en la práctica médica típica, es decir, antes de y llevarlo al humano va a estudios preclínicos donde esa misma droga está propuesta. Y hay una parte también de la dosimetría, es decir, tanto la dosimetría, si pensamos en una terapia en base a medicamentos, en base a drogas, la dosis administrada, pero también si pensamos en una terapia en base al uso de radiaciones ionizantes, la dosis que se tiene que aplicar para el tratamiento dentro de este esquema teranóstico. Entonces ahí la inteligencia artificial es, digamos, es un apoyo central, vamos a decirlo así. No es que esto sin inteligencia artificial no se pueda hacer. Sí, pero la inteligencia artificial lo que hace es facilitar de una manera enorme la, toda esta serie de procedimientos y la parte más interesante es que logra su optimización. Es decir, llega a un grado tal de posible personalización del tratamiento hacia un paciente específico que se va cumpliendo ese objetivo de
la medicina de precisión y la medicina personal. Dentro de ese flujo que tiene que ver con la teranóstica, hay una parte fundamental en la teranóstica que tiene que ver con la captación de información. Y en el programa pasado yo hice un cierto énfasis en que se hace uso de una serie de ómicas, entre las cuales una de ellas, y es la que tiene que ver con imágenes médicas, es justamente la radiómica. Pero aquí uno puede darse cuenta que hay electrificación con otras ómicas. Por ejemplo, proteómica, genómica, transcriptómica, metabolómica. Y esa combinación de toda esa información, o sea, todas las ómicas vienen siendo la información que puede permitir caracterizar al paciente de una manera más precisa para luego darle toda esa información para poderla manejar a un sistema generalmente basado en inteligencia artificial. Hoy por hoy es lo más común. Y dentro de inteligencia artificial hemos visto este diagrama en otras oportunidades donde es un campo muy extenso. Hay una parte de inteligencia artificial que es general, que es lo que llamarían inteligencia generalizada, o general, que eventualmente es la que tendría a parecerse a la inteligencia humana, o trataría de parecerse lo más posible a la inteligencia humana, y de eso está lleno todos los chat GPT que hay por allí, que son básicamente, se meten un poco en ese entorno, pero la forma en que esto, en la teranóstica o en su aplicación concreta al área de medicina, el uso donde más se aplica el uso de la inteligencia artificial, no es de forma de la inteligencia general, aunque ya empieza a haber algunos tiritos en ese sentido, en cuanto a uso de equivalentes al ChatGPT o el GPT de cualquier otra versión, es más un uso que va dentro de lo que sería el entorno del Machine Learning y el entorno dentro del Machine Learning, el entorno del Deep Learning. Entonces, toda esta ómica que se recaudó de la enfermedad o de los pacientes o del paciente eh, es manejada para su interpretación mediante algoritmos que producen algoritmos de deep learning, esencialmente. O sea, modelos dentro de la inteligencia artificial que están dentro de la subárea de inteligencia artificial que es conocida como deep learning. Y Profe, entonces ahí, porque también es importante resaltar, ¿no? Que el valor añadido de la inteligencia artificial es que me permite conectar toda la información que yo puedo ir obteniendo de todas y cada una de estas características radiómicas, ¿no? O sea, sí, cosas que nosotros como humanos tal vez no veíamos o que las teníamos cada una por separado. Obviamente lo que me permite a mí es justamente buscar ese tipo de conexiones, ¿no? sí, ahí está Aparte, eh, disculpa, hay esa labor integradora Eso, sí. que, sí, que, que, digamos, pero también está el manejo de grandes cantidades de datos. O sea, cada una de esas ómicas produce una enorme cantidad de datos sola. O sea, la radiómica sola produce muchísimos, muchísimos números, muchísimos datos, pero la transcriptómica, la proteómica, la genómica, todas producen muchísimos datos. Entonces, aparte que son datos diferentes. Entonces, la integración de los datos, digamos, una inteligencia humana lo puede hacer, pero es una superinteligencia humana. Vamos a ponerlo de esa manera. Claro. La inteligencia artificial tiene la ventaja de que da esta posibilidad de poderla integrar, pero también de manejar una gran cantidad de información. fíjate, hay un detalle acá. El número de ómicas va a crecer en el tiempo. Seguro, esas no son todas las que puede haber. Entonces, y cada una de ellas trae un considerable volumen de información. O sea que cada vez se va a justificar más o va a ser imprescindible recurrir a herramientas de este tipo. O sea, las ómicas van a multiplicarse sin duda y ahí hay una presión grande también. Sí, y en el tema de la teranóstica, o sea, que ya estamos ahí pensando de que va a haber eventualmente un tratamiento. Ajá. Es decir, uno, del punto de vista de conocimiento, uno dice, bueno, aquí puede haber varias formas de tratamiento, pues, quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia,
terapia con campos electromagnéticos, termoterapia, en fin, cirugía, todas las terapias que uno se puede imaginar y más aún otras. Pero una cosa que no está manejada aquí, por lo menos yo no lo he visto aún que se esté manejando, es los aspectos económicos de todo este proceso. Es decir, aquí hay una parte que en principio es la propuesta es muy buena, en el sentido que dice, bueno, vamos a usar todas estas ómicas, pero todas estas ómicas, por un lado, tienen un costo. Es decir, Claro, tenemos en todas las circunstancias para todos los seres humanos que tengan que tener un determinado tratamiento que está propuesto en enorme cantidad de publicaciones. Tenemos a nuestra disposición todas las ómicas necesarias. Eh, en principio, no. Eso tiene un costo. Y por otro lado, tenemos, bueno, ok, ahí hay un costo que tiene que ver con que tengamos los algoritmos de Machine Learning o Deep Learning apropiados para modelar las cosas. Eso tiene, por supuesto, un costo, pero eso es un costo menor. Pero luego hay otra parte que es, ok, aquí hay que hacer un seguimiento. En todo este proceso de la teranóstica hay una parte de un seguimiento. Se supone que hay equipos que van a monitorear al paciente, equipos que van a hacer mediciones sobre el paciente, imágenes, por ejemplo, durante el curso del tratamiento. Hay todo eso, y todo eso tiene unos costos. Entonces, hay una ómica que no está metida ahí. Yo la sugiero, que es la económica. Es decir, la parte que tiene que ver con las posibilidades que tiene el paciente, no en lo personal, es decir, bueno, tienen los medios económicos para garantizarse esto. No es eso, sino el paciente como miembro de una comunidad de un país específico tiene el acceso a todo ese costo asociado para poder hacer eso. Porque si no, y eso es una parte que tocaría esa ómica, si ese dato no está presente, no hay manera de integrar todo para dar el resultado más conveniente, el óptimo que se pueda buscar para hacer un determinado tratamiento. Sí, aquí yo tengo dos comentarios. Uno primero más relacionado con esto último que tú dijiste. Eso podría llegar a manejarse perfectamente con un sistema de aseguradoras o mecanismos aseguradores que puedan financiar esto, que ya habría que Claro, ver cuáles se supone que pueden ser. Eso podría ser desde el punto de vista esto de gobierno, por ejemplo, en cuanto a que haya una seguridad social que es mantenida por el colectivo. Aunque yo tengo que ser claro con respecto a esto, es una cosa, cuando uno compara el éxito que esos programas han tenido, por ejemplo, donde se han desarrollado en el viejo continente, yo tengo que decirlo con toda la sinceridad del caso, ha tenido un éxito muy limitado, porque hay la idea de que eso enfrentado por la población entera del país, económicamente se puede manejar. Pero rápidamente, cuando tú ves cómo esos sistemas funcionan, y ahí voy desde los países nórdicos hasta Italia, Francia, España, Alemania. Esto se encuentran con costos, aún con todo eso que no pueden manejar. Por ejemplo, la atención que se le suele dar al paciente en esos sistemas suele ser demorada y pospuesta, porque por supuesto hay que darle prioridad a lo que es urgente. claro. Eso versus con el sistema que hay en Estados Unidos, donde el costo de cualquiera de estas actividades es prohibitivo. La gente necesita tener un trabajo para tener un seguro razonable. El que no está asegurado tiene graves problemas. cierto. El problema de cómo costear esto, que no tiene que ver realmente con el tema de hoy, eso podría ser tratado en otro En otro programa. plano podemos hacerlo, sí. El problema de costear esto hoy en día, modernamente, no está resuelto en ninguna parte del mundo. La gente del viejo continente se jacta de haberlo hecho, pero cuando uno lo examina con lupa se da cuenta que está lleno de huecos esto, entonces, y que no funciona como tiene que funcionar. Pero es un problema que sin duda hay que resolver. Sin embargo, esto que estamos hablando hoy es imposible que se maneje si no hay un sistema de seguro que lo respalde. Es simplemente Exacto. imposible. Tiene que haber un sistema económico que lo financie.
Sí. un La otra centro. cuestión que me preocupa y la traigo aquí es, aquí estamos hablando ahora ya yendo más internamente a la discusión. Estamos aquí planteando una situación donde se manejan volúmenes de información enormes Claro, y a la hora de actuar, para ponerlo en un lenguaje simple, hay que llegar a conclusiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se decanta todo esto, todo este río de información sobre el supervisor humano que, entiendo, va a estar facultado por la ley para tomar las decisiones que haya que tomar al final? O Sí, sea, bueno, si el volumen es muy grande, yo veo problemas con la transmisión de la información relevante al supervisor humano. claro, claro, el filtro. O sea, ¿qué es lo que el supervisor humano va a filtrar como importante o no, ¿no? O sea, hasta qué punto va a tomar en Esa sería la consideración. segunda cuestión. yo, Ese yo, sí, yo lo, exactamente yo lo voy a, ahí está el meollo. yo lo voy a poner con un ejemplo hipotético de lo Sí, que puede pasar. Tú sí. tienes un flujo de multiómica que va a manejar la inteligencia artificial, tomó la información del paciente y da una salida que diagnostica. Esto solamente, como está mostrando en la lámina, diagnosticó el paciente. Entonces ahora viene la decisión de qué terapia es la mejor. Entonces entramos en otra parte donde la inteligencia artificial puede ser una colaboradora muy buena y nos da varias opciones de terapia. Vamos a suponer que la terapia es radioterapia, Ujú, entre otras. Ok. Y resulta, y esto está ocurriendo en un centro particular donde ese paciente acudió. Y resulta que la radioterapia dice, mira, este paciente tiene que ser tratado con IMRT, con radioterapia intensidad modulada, o con arco volumétrico, alguna de ujú. estas variantes. Y el lugar no tiene eso. Entonces, dentro de la toma de decisión, y toma las decisiones, la decisión correcta debería ser, caramba, este paciente se puede mejor tratar en un lugar donde haya eso, vamos a referir a ese paciente a otro centro. Pero también puede haber la decisión de decir, oye, lo tenemos que resolver en nuestro centro, que es nuestro paciente. Y eso, ahí ya imperan otro tipo de criterios, que no son los que la inteligencia artificial va a proponer. O sea, la inteligencia artificial puede proponer la mejor terapia, si se va a hacer con radioterapia, va a ser esta específica y resultar que eso no va a ocurrir después. Al final, porque la toma de decisión humana es, bueno, el equipo que tenemos en nuestro centro solamente puede hacer una terapia de este estilo y no vamos a ceder nuestro paciente a otro centro. O sea, eso tiene unas consideraciones que son toma de decisión de los seres humanos, pero eventualmente esta parte del asunto. O sea, la inteligencia artificial puede ayudarnos a decidir, a darnos varias opciones sobre qué terapia va a ser finalmente la que se va a poder utilizar con mejores posibilidades para el paciente, pero el humano finalmente decide cuál es la que puede adoptar en las condiciones donde está trabajando. Ahí surge una Por ejemplo, tercera pregunta. perdón, disculpa, si la radioterapia esto tiene que ser hecho con radioterapia con hadrones, es decir, protonterapia o alguna de estas Sí. variantes, por ejemplo, y esto ocurre en la mayor parte de Latinoamérica, creo que en ninguna parte de Latinoamérica tienen aún montado un Todavía no, aunque proton terapia. están en el tema los argentinos, están con Sí, eso. los argentinos están caminando en ese sentido, pero en principio no está. Entonces, un paciente cuya opción mejor sea la protonterapia va a ser sustituida la opción mejor por la siguiente. Por la siguiente. Es decir, la siguiente será alguna de las radioterapias que se puedan hacer en ese país. Habrá una opción de decir, a este paciente lo mandamos a un centro de Claro, radioterapia fuera de Latinoamérica y esa es otra opción. Pero digamos, eh, para los que le tienen un poco el miedo de que la inteligencia artificial toma todas las decisiones, ya yo aquí estoy poniendo al claro de que hay parte de las decisiones que obedecen a lo que tengo yo de infraestructura en donde me desenvuelvo y eventualmente de las condiciones económicas que pueda haber para hacerlo. Es claro, decir, pero yo creo que es más complejo. A ver, yo creo que a mí me gustó la pregunta del profesor Rafael inicial, porque
¿Qué ocurre si la solución planteada por la inteligencia artificial es mucho más compleja que solamente la radioterapia? Es decir, Ah, ¿qué pasa si la inteligencia artificial te Sí, dice, mira, sí. deberías hacer un esquema, por ejemplo, con determinadas proteínas y vamos a meterle la quimio tal, pero también vamos a acompañarla, oye, he analizado que este tipo de, por ejemplo, una hormonoterapia particular y debería ser basado en tales y tales ciclos, tal, o sea, cuando... Ajá, y cómo, o sea, cómo filtrar y decir, ah, no, esa parte que me está diciendo, no, a esta no le voy a tomar atención, a esta sí, o sea, me explico, o sea, creo que lo peligroso y que después si yo, siendo el usuario, solamente tomo una pequeña parte de esto y, ah, no resultó, ah, es que la inteligencia artificial, o sea, eso ¿sabes? puede La pasar. recomendación de la inteligencia artificial fue el error, no, oye, no fue el error, es que era todo el compendio, ¿no? O sea, lo que me preocupa es tal vez eso, ¿no? O sea, el filtrado tanto en el import o en la entrega de la data como en la salida, cómo yo extraigo esa información para llevarla al mundo real. Bueno, En combinación con eso, ¿quién asume las responsabilidades? Ah, no, bueno, ahí sí está claro que claro, la responsabilidad siempre es el de la persona, ¿no? El del médico en este sí, caso. sí, sí, Realmente, sí, eso todavía hasta ahora no ha entrado en discusión en ninguna parte del mundo. O claro, sea, y el médico tomó, como tú bien mencionaste, una parte de lo que la inteligencia artificial le proporcionó, la usó y no le funcionó, y entonces le va a echar la culpa claro, a la inteligencia artificial. Hay una cosa, normalmente los sistemas de inteligencia artificial que se suelen proponer tienen unas salidas que son, eh, están dentro del el circuito de salidas posibles que pueden manejar. Me explico. Es decir, puede haber sorpresas. Es decir, puede ser que un sistema de inteligencia artificial proponga una terapia que no existe o una combinación de terapias que no es usada como protocolo en ninguna parte. Pero normalmente los sistemas están, en la manera en que se crean las salidas de un sistema de inteligencia artificial, que generalmente son entrenados con claro. unas etiquetas y hay una salida que se espera que se Es tenga. imponiéndole cuáles son las restricciones, ¿no? De salida. Exacto, ya están Ah, puestas las restricciones. claro, Entonces, el sistema no se le va a ocurrir algo que no estaba, que descubrió algo que no sabíamos que estaba ahí. Puede ocurrir, pero es poco probable que ocurra eso. Pero de todas maneras, uno podría tener un sistema de inteligencia artificial donde uno dice, metemos toda la información médica que hay y él nos va a decir qué deberíamos hacer para curar estos pacientes. Y eventualmente pueden salir sorpresas allí porque los seres humanos nos vemos todas las posibilidades por la gran cantidad de datos. Eso pudiera ocurrir. Pero si ahí ocurren sorpresas, esos temas de investigación, esos temas como para proponer un estudio real donde se van a someter Claro. seres humanos bajo ciertas condiciones muy estrictas que contemplen la ética, y además de eso, o se meten modelos animales y se hace un estudio ya para probar que efectivamente esa propuesta que está dando inteligencia artificial, caramba, puede resolver el problema o no. La cuestión es que en el uso típico, el sistema de inteligencia artificial va a decir, este paciente tiene tal tipo de diagnóstico, eventualmente la terapia va a ser puede ser una quimioterapia combinada con una radioterapia, una inmunoterapia de tales y tales características, y al final, entre las diferentes opciones que le dé la inteligencia artificial, el médico escoge aquella, pero ya los canales de salida ya son de los que el médico está acostumbrado a oír. Entonces él toma el conjunto completo, aunque sea una combinación, pero ya es que hay cantidad de terapias que son combinaciones de otras. Es decir, hay radioterapia con inmunoterapia, con quimioterapia combinada y además cirugía. O sea, actualmente ya el combinar terapias ocurre antes y el sistema de inteligencia artificial lo que va a producir es una salida que va de acuerdo a esas combinaciones. Va a dar una combinación que optimizó los resultados para el paciente. Potencialmente es posible y esa es la que ahí el criterio del médico es decidir si la va a aplicar así como está, así como se la da la inteligencia artificial o con unas variantes que tienen que ver con su propia experiencia, su, sí. su análisis, ¿no? Digamos. Bueno, eh, el tema donde la inteligencia artificial realmente yo creo que tiene un aporte
por ahí va a ser el futuro probablemente de mucho de la medicina, es el que tiene que ver con la creación de gemelos digitales. Es decir, mientras al paciente lo podamos virtualizar lo más posible, en el sentido de poder hacer un modelo que permita el mejor seguimiento de tanto la enfermedad como el tratamiento en el paciente, eso va a dar la posibilidad de hacer optimización, de buscar la manera de optimizar. Y aquí generalmente uno piensa, bueno, un gemelo digital es un gemelo digital, y en realidad uno puede hacer una colección enorme de gemelos digitales. Mm, Repito, aquí hay una cuestión de costos que eventualmente no está tomado en cuenta, pero puede hacerse una colección enorme de gemelos digitales donde se le aplica a algunos de ellos un placebo, a otros de ellos se le aplica determinado tipo de tratamiento, y a otros se escogen todos los posibles tratamientos que en principio se quieren virtualizar en este esquema de los gemelos digitales, y se hacen una curva de sobrevivencia, un análisis de Kaplan-Meier de los gemelos digitales, y se ve aquella terapia que da las mejores opciones. O sea, en ese Fíjate, sentido es la optimización, en el sentido, la que da las mejores. Entonces, en vez de pensar que un determinado protocolo de terapia, una determinada terapia eh, que se hizo en una cantidad de estudios en seres humanos, que pertenecen a un colectivo de seres humanos que estadísticamente no guardan alguna relación con el paciente específico, pero no son el paciente. Cuando hablamos de los gemelos virtuales, estamos hablando de que es el paciente que va a sufrir los diferentes tratamientos, y sobre eso se saca una estadística. Y esa estadística es la estadística del paciente. Y entonces ahí hay más oportunidad de que el resultado de las opciones a escoger, los porcentajes sobre los que escoge el médico, sean un poco más ajustados potencialmente a la realidad del paciente. Si el modelo de gemelo virtual funciona correctamente, que ese es el detalle donde aún no hemos llegado, y me imagino que el empeño que hay en la investigación es ir Claro, llegando llegar paulatinamente ahí, a ese claro, modelo. claro. sí, fíjate, yo lo que veo es acá, que se está modelizando al paciente. Y cuando se hace un ejercicio como ese, inevitablemente siempre hay incertidumbres que, dependiendo de lo que se trate, pueden ser considerables. Claro, O sea, esto tendría en el mejor caso un valor referencial, Ujú. pero yo tendría mis reservas para tratar de usarlo en una situación donde hay que tomar una decisión sobre algo ajustado. Porque, o sea, cuando se habla de modelos, o sea, al producir estas copias, nos gusta o no, estamos creando modelos allí. Entonces, allí hay todas las posibilidades que pueda haber en el mundo para obviar, dejar por fuera, no tomar en cuenta aspectos que pueden ser fundamentales para lo que yo tengo que hacer y que no hayan sido reparados por el colectivo todavía, o sea, que sean desconocidos para el colectivo todavía. O sea, de hecho, claro, pudiera ocurrir que con un incidente que tenga lugar con un paciente, el colectivo se entera de que el problema existe, Ujú. claro. ya que esto tiene, es una idea interesante, yo admito, pero en su desarrollo tiene ya bemoles que hay que manejar con un poquito de cuidado, ¿no? Bueno, y además que es muy complicada, vamos a ponerlo así, esto no es una tarea sencilla. O sea, si tú piensas que cada vez tienes más información del paciente a través de las multiómicas que puedas tener, eh, eso no te da a ti elementos suficientes como para que tú entiendas la enfermedad. Ahí voy a tocar un aspecto que es importante. O sea, eh, la enfermedad como tal es atacada con terapia y digamos con diagnóstico. Se hace diagnóstico, se hace terapia, pero no entendemos cómo funciona la enfermedad. Estamos viendo como respuestas a cosas.
tanto Ese es la respuesta. como el dicho que dice que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Es decir, yo puedo Exacto, tal vez Eh, entender, por eso eh, es que quiero llevarlo a lo más fácil para la audiencia. O sea, eso es como que yo puedo entender un pedacito de qué es lo que ocurre, pero en la medida en la cual yo le coloco mayor cantidad de información, el entender cómo se engrana cada una de esas partes, bueno, todavía es desconocido en muchas situaciones, ¿no? claro, y ahí hay un tema, hay una suerte de una cierta cantidad de investigadores que están trabajando en entender la enfermedad, es decir, hay redes de enfermedades, hay relaciones, digamos, cáncer está relacionado con inflamación, Ujú. también está relacionado con diabetes, o sea, hay interconexiones entre diferentes patologías, pero la idea es entender lo que es el estado, primero y principal, digo yo, entender lo que es el estado de salud y luego entender lo que es un estado de enfermedad, Exacto. y luego entender cómo la enfermedad progresa, cómo avanza. La ciencia trabaja sobre ello, pero no está consiguiendo resultados, está avanzando en la medida que puede. Y se avanza más en el sentido de decir, bueno, yo no sé exactamente cómo funciona, pero sé que cuando le aplico esto, la detengo, le hago unos cambios, etcétera, que es la forma en que he venido trabajando desde hace siglos. Claro. Eventualmente esto está allí, pero no entendemos la enfermedad tal. Porque si la entendiéramos, diríamos, bueno, la solución es esta. Entonces, un argumento potencialmente aplicable sería, bueno, si yo tengo una descripción bioquímica completa de un ser humano sano, que ya es difícil la definición, pero vamos a suponer que exista, y yo tengo el espectro bioquímico completo de un ser humano enfermo, yo veo la diferencia y yo digo, bueno, ya uso eso como una medida de cómo si yo llevo el enfermo en su espectro bioquímico al espectro bioquímico del humano sano, yo lo solucioné, ya está, lo produje sano. Eso es un concepto muy ingenuo, porque pudiera ser que hay un espectro bioquímico similar, pero no, pero la enfermedad está ahí. No, y Eventualmente, además es la no hay definición base de para eso. persona sana, ¿no? Porque, ajá, ¿qué te dice que de verdad es 100% sano? Efectivamente. Y lo otro, y digamos que parte de las variaciones que se observan en la persona enferma son efectivamente son respuestas a la enfermedad por parte del organismo para defenderse y otras son justamente la enfermedad. Entonces, por ejemplo, a un paciente le da fiebre y todo el mundo le manda un antipirético. Exacto. Y la fiebre es una respuesta del sistema inmune a lo que está fastidiando. Correcto. Entonces, eventualmente, ¿por qué le vas a hacer algo que le baje la fiebre? A lo mejor. Entonces, digamos, es un tema muy complejo de discutir y yo creo que posiblemente los médicos han pasado por pensar sobre eso bastante, pero al final, el día a día supone que hay que atajar el problema a tiempo y hacer lo que hay que hacer. Entonces, todo este tema de modelar bien al individuo para poder hacer un gemelo virtual, que significa conocer cómo es la enfermedad en sí, cómo son los mecanismos que se regulan o se regulan cuando ocurre la enfermedad, qué regulaciones o desregulaciones son las que produce la terapia, que también están allí. O sea, todo eso hace que el problema de hacer los gemelos digitales sea un problema muy complejo. Sin embargo, ese es un problema que resolvería mucho de lo que se puede hacer para resolver problemas el tratamiento de las enfermedades. ¿Por qué? Porque en vez de hacer un estudio clínico que tenga un número de pacientes, que hay que tener toda una inversión económica para poderlo lograr, y luego de unos resultados que finalmente tienen los mismos defectos que pudieran tener los primeros virtuales, en el sentido de no está toda la información, no controlamos todos los parámetros, no sabemos exactamente cómo funciona la enfermedad. Todo eso mismo que está para los primeros digitales, está también en un tratamiento clínico real, en un estudio clínico real, y resulta que en ese estudio clínico real se invirtió dinero, muchísimo más dinero que en lo digital. Entonces, al fin y al cabo, desde el punto de vista práctico, es mejor que proliferen gemelos digitales para hacer esos estudios y por supuesto habrá los otros, pero en principio cada vez aspiro yo que iremos conociendo más lo que va en la enfermedad para que este tipo de modelaje a través de gemelos digitales sea
eh, útil, sea útil, pero sin embargo sigue siendo útil. Yo voy a poner un ejemplo que quizás la gente de medicina, del área de medicina nuclear ya conoce. En medicina nuclear se usa un modelaje de compartimental, modelos de compartimientos para ver cómo es el movimiento de los radiofármacos o el tipo de... Generalmente la gente en el área de farmacia también lo maneja. Ok. Y esos modelos resultan, algunos no servir para nada, pero hay modelos que son extremadamente eficientes para demostrar qué es lo que ocurre allí. Sí, claro. Y eso han sido útiles para hacer un avance en el conocimiento de cómo progresa, en el caso este de la aplicación en medicina nuclear, cómo progresa el radiofármaco dentro del organismo. Y eso es lo que permite hacer unas mejores evaluaciones diagnósticas y avanzar en esa parte que toca la simulación. Eso es una simulación, en cierta forma, porque Ujú. proponer un modelo es eso. Y lo que hace inteligencia artificial, lo que hacen los modelos de gemelos digitales, es proponer modelos con una cierta lógica detrás y con una cierta base de conocimiento detrás que se pueden aceptar como válidos. Y, por ejemplo, los modelos comportamentales es una de las cosas que usa bastante en el caso de los modelos de gemelos digitales, precisamente porque hay una gran experiencia en aplicaciones de esos modelos comportamentales en el ámbito de la farmacia, en el ámbito de la medicina. O sea que realmente yo creo que es cierto lo que la preocupación que yo también comparto, que tiene Rafael o que tienes tú, pero eventualmente, para mí, este es uno de los caminos. Sí, Y sí, el sí. camino que con el futuro va a producir la mayor robustez posible a la hora de un tratamiento. Es decir, antes de decirle a un paciente qué hacer, lo revisan completamente, le sacan toda la información que puedan desde el punto de vista de diagnóstico, toda absolutamente la que puedan, se mete dentro de su modelo de gemelo virtual y se hacen unas propuestas de tratamiento. La inteligencia artificial ayuda y ayudará muchísimo a decidir qué cosas son las que hay que hacer. Y eventualmente el resultado será el que finalmente exponga la inteligencia artificial y el médico o médicos o grupos interdisciplinarios que atiendan el caso del paciente decidan esto es lo que hay que hacer. Y ya Claro. se correrá con mejor suerte para el paciente. Bueno, evidentemente va a ser mucho mejor que la decisión unilateral de un solo médico o de tres médicos con la información limitada que pudieran llegar a tener, ¿no? Es decir, entender que si bien es Sí, cierto, yo puedo tener mucha información, la información que nuestros cerebros nos permiten obtener o procesar o recordar o saber dónde buscar, obviamente siempre va a estar muchísimo más limitada a toda la información que pudiera tener el acceso de la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, evidente, y más la actualización de la información. O sea, hay una cantidad de factores allí en donde evidentemente la inteligencia artificial pasa a ser uno más dentro de ese equipo multidisciplinario que aporta la mayor cantidad de información en tiempo, sí, creo. yo voy a añadir una frase que puede tomarse un poco a chiste. Va a tener un individuo más que el más viejo del grupo, Exacto, porque exacto, tiene la mayor cantidad de experiencia acumulada, exacto. de información acumulada. El más viejo del grupo y le da unas pautas para que los más jóvenes del grupo y jóvenes de 50 o 60 años, O 70. eventualmente, o 70, participen en el grupo. Eh, bueno, hay otra cosa que yo quería tocar, que es ya esto es una aplicación directa de teranóstica que está muy de boga, que es el caso de cáncer de próstata, que para digamos, afianzar un poquito el concepto de teranóstica como muy comúnmente se entiende hoy en día, si uno lo ve en términos de publicaciones sobre el tema y de uso expandido, va por allí la cosa, ¿no? Es decir, hay en el tratamiento de próstata sabemos que hay moléculas que son específicas para poderse acoplar directamente con moléculas que están tanto en membrana como en plasma, pero básicamente lo importante de las que están en membrana, de las células que son cancerosas, las células que tienen que ver con el cáncer de próstata. Y esa peculiaridad se utiliza para añadirle a esa
moléculas, que son las que tienen la facilidad para acoplarse, se le añade desde hace tiempo, ya se viene haciendo estudios en el caso de próstata, se hacen estudios, llamémoslos de imágenes, que son estudios donde se utiliza el antígeno prostático de membrana Ujú, y se le añade un radioisótopo que puede ser flúor 18 eventualmente, y con eso se logra detectar dónde hay cáncer de próstata, tanto en la misma próstata como las metástasis que puede haber producidas por este cáncer. Y eventualmente eso ya permite que se pueda añadir otro tipo de radioisótopo. En este caso particular, se utiliza un radioisótopo que es el lutecio 177, que tiene la doble función. Digamos, con el caso del flúor 18, por ejemplo, pudiera ser igualmente válido lo que estoy diciendo. La ventaja es que en principio uno puede lograr tener la actividad apropiada. El flúor 18, como casi todos los que se utilizan en este caso, el flúor 18 es un emisor de positrones y eventualmente el positrón mismo, que es emitido, es el que puede otorgar una dosis. Si él está, ¿por qué? Porque el positrón, que es una partícula cargada, antes de perder suficiente energía para poderse aniquilar con un electrón, producir dos fotones que sirven para la localización diagnóstica, que son los que permiten hacer una imagen de tomografía de emisión de positrones, él cedió toda esa energía al entorno cercano a donde él está ubicado. Y eso, en principio, contribuye a la dosis. Pero tiene la cuestión de que eventualmente se necesita para poder hacer tanto un uso terapéutico como un uso, eh, digamos, de diagnóstico, necesita mucha actividad y un equipamiento particular como es tener un equipo de tomografía de emisión. claro. En cambio, hay otro tipo de radioisótopos, que son emisores beta y también emisores gamma, es decir, para la parte diagnóstica, bueno, que se use un emisor gamma, porque es lo que va a permitirnos ver en un equipo de imágenes, concretamente un SPECT, por ejemplo, puede ver dónde está ubicado ese radioisótopo, pero también si está acoplado, como es el caso que se muestra en la imagen, a una molécula que es específica para unirse a un sitio de membrana dentro de la célula cancerosa, eventualmente como emisor beta va a producir daño con mucha más cercanía a lo que tenemos en el caso de usar uno que sea emisor de positrones, por ejemplo. O sea, tenemos una ventaja en cuanto a que el equipamiento para verlo, para ver la imagen, para saber dónde está, para hacer un control de la terapia, eventualmente es más económico como tal. Entonces, este tipo de tratamiento teranóstico es bastante frecuente. Es decir, esto permite, si ahora vamos con lo que se mencionó antes del gemelo virtual, el gemelo virtual puede tener todo un modelo comportamental incluido que toque cómo este radiofármaco se distribuye en el organismo, lo cual es importante para hacer una evaluación dosimétrica del paciente en forma virtual, pero también se puede comparar con una evaluación dosimétrica para hacer imágenes. Uno puede ver una distribución del radiofármaco en el paciente a nivel de sangre, a nivel del órgano donde está haciendo tratamiento, pero eso permite hacer una dosimetría en base a la información que viene con las imágenes. Entonces hay una manera de relacionar lo que el gemelo virtual puede estar produciendo con un monitoreo de la dosis. Esta ha sido una predicción de dosis, porque según modelos comportamentales que maneje el gemelo virtual, va a poder hacer una propuesta de cuál es la dosis que puede estar dando, tanto para el tratamiento como la dosis secundaria, y eventualmente eso también se puede corroborar con la parte de las adquisiciones de imagen. Entonces, esto
tiene elementos como para que la inteligencia artificial pueda meter la mano allí. Un ejemplo de qué radioisótopos se utilizan, aquí está el que mencioné antes, el lutecio 177, pero está también el actinio 125 y el eritrio 90, y los diferentes elementos que se pueden usar para hacer, para definir los diferentes fármacos que se pueden utilizar para que haya eventualmente el uso de estos radioisótopos terapéuticos. Y Ujú. si se puede ver, hay unos cuantos que son PET, Sí. de tomografía de emisión de posiciones, y hay otros que son SPECT, y todos sirven para el mismo tratamiento, es decir, para eventualmente tratar la próstata. Eventualmente todos ellos pueden ser considerados. O sea que aquí hay una variedad de posibles tratamientos. Y en el esquema que se sigue, es poco donde la inteligencia artificial se mete en todas partes. Hay la parte de definir médicamente que es un paciente que tiene cáncer de próstata, eventualmente hay la decisión de qué tipo de radiofármaco se va a utilizar para poder hacer la evaluación diagnóstica. Hay toda la parte de la generación de imágenes que permiten la localización de la imagen PET, dónde está la lesión. Se hace el análisis de imágenes, lo cual permite hacer todo el estudio de radiómica y vincularlo con inteligencia artificial para tener completamente caracterizado al paciente. Y luego viene la parte de evaluación del parte del médico y la comprobación de que finalmente están ocurriendo los resultados que tienen que ocurrir. Es decir, los resultados que se espera que se tengan sobre el paciente. Entonces, ahí la inteligencia artificial participa ayudando en algunas de estas etapas, no en todas necesariamente, pero por ejemplo, en la parte de radiómica, con toda seguridad está allí porque la radiómica proporciona, como hemos conversado muchas veces antes, una enorme cantidad de datos y eso se hace inmanejable para el ser humano y mucho mejor, mucho más fácil de manejar para cualquier modelo de inteligencia artificial que uno tenga en la mano. Entonces, realmente eso es una de las cosas que está allí. Eh, Vuelvo a referirme un poco a las aplicaciones de los gemelos digitales en cuanto al tratamiento personalizado. Eh, Uno diría, bueno, pero estaba profesor hablando mucho de gemelos digitales y dónde quedó la inteligencia artificial. Es que gemelos digitales no deja de ser inteligencia artificial. Esto es inteligencia artificial también. No es que piensen que solamente hablar de inteligencia artificial es hablar de deep learning o hablar de machine learning. Exacto. Esto también es inteligencia artificial. La cosa es que no se hace tan evidente. Y aquí también hay de esas componentes típicas que suele haber, eh, le pondría uno la etiqueta directamente de deep learning, también las hay con este tema. Pero ¿qué pasa con los gemelos digitales? Que hay varios esquemas que uno puede ver. Entonces, la idea es, hay gemelos digitales para la teranóstica. Eventualmente, esos tienen como información, la que viene de imágenes, de radiómica, ómica, de pruebas de laboratorio, documentos que haya y de estudios preclínicos. Hay información dentro de todas las ómicas, hay una información que viene que no está puesta exactamente la etiqueta ómica colocada, que es la que tiene que ver con información que tiene que ver con el paciente, que es específica del paciente, por ejemplo, eh, hábitos alimentarios, tabaquismo o no, en fin, hay otras cosas que no, que digamos no es una ómica, pero que eventualmente es una información que es importante, que tiene que estar colocada allí para el paciente. Y hay otros que son los que vienen de estudios preclínicos, es decir, se han probado radiofármacos o medicamentos o terapias en estudios sobre animales y eventualmente esa información se puede incorporar dentro del gemelo digital Theranos. Y
hay varias formas en que el modelo de gemelo digital se puede usar. Ya ahora, para poner un poquito los canales por los cuales se derivan las formas de hacer los tratamientos. Uno es usar el modelo que se llama el modelo estático. Es decir, el gemelo digital para la diagnóstica toma la información inicial del paciente y la usa para generar el modelo de gemelo digital y corre ese modelo y se hacen propuestas. Esto es, y se le llama modelo estático porque no hay interacción durante los tratamientos. Es decir, ah, recordemos, aquí el gemelo digital, el tratamiento no está ocurriendo, el tratamiento real no está ocurriendo. Está ocurriendo el gemelo digital y se ven las simulaciones y se toma una decisión en base a esas simulaciones. Hay otro esquema que es un modo dinámico, que ahí sí hay ya una complementación, es decir, sobre el paciente realmente ocurre un tratamiento. Y el gemelo virtual lo que va a estar es tomando información de información que se está generando en el paciente durante el tratamiento. Es decir, vamos a suponer, a un paciente le detectan una enfermedad con un estudio imagenológico en un momento determinado. Y antes de que vayan a dar el tratamiento, eventualmente se hace una imagen posteriormente para ver si ha habido una evolución, cosa que generalmente depende de la enfermedad, eso no ocurre, pero pudiera ocurrir. Esa información es información nueva, pero uno ya podía haber arrancado el texto virtual con la información original y la nueva información aparece. O bien, ese paciente comenzó una terapia y hay información diagnóstica que se va ocurriendo de monitoreo durante el tratamiento. Eso se va incorporando al paciente. Y de esa forma se incorpora el gemelo virtual y de esa forma se puede ir adecuando el gemelo virtual a la información que se está generando de una manera completamente interactiva con lo que ocurre realmente con el paciente. Y hay un tercer modo que se llama modo interactivo, donde el, el movimiento de información va en los dos sentidos. Es decir, el paciente genera información durante el tratamiento que va al gemelo virtual. El gemelo virtual proporciona informaciones de dosis, por ejemplo, que van a corregir el tratamiento y entonces hay todo un ir y venir de información que finalmente le hace un seguimiento al paciente. O sea, en vez de estar, eh, como es la práctica usual, sin tomar en cuenta los gemelos virtuales, Ujú. que es que el tratamiento se va monitoreando. Por ejemplo, hay una quimioterapia, entonces hay una serie de controles que van por el Sí, sí. camino y esos controles se van evaluando y ahí se toman decisiones sobre cambios posiblemente o de droga o de medicamento o de dosis, por ejemplo. Y eso se va adecuando al tratamiento. Eso es algo que ocurre en quimioterapia y en otras terapias también. Aquí la cuestión es que esto se contrasta como evoluciona el gemelo virtual. El gemelo virtual predice dosis, las dosis que predice el gemelo virtual se verifican en el paciente. Si esa verificación en el paciente coincide con el gemelo virtual sigue igual, pero si hay cambios que hacer, a lo mejor lo que está proponiendo el gemelo virtual es que hay un exceso de dosis secundaria o hay que incrementar la dosis. En el caso de que la terapia no esté avanzando adecuadamente, eso lo va a ir reflejando el gemelo virtual. Hay modificaciones en el tratamiento y a su vez eso significa que hay modificaciones luego en el gemelo virtual. Y esto lo que permite es finalmente optimizar la terapia. O sea, aquí la figura del gemelo virtual lo que ha contribuido esencialmente es a tener un parámetro más, una medida más de cómo podría estarse comportando el paciente en base a lo que se está monitoreando del paciente. Pero tiene una ventaja, que el gemelo virtual cada vez se va a parecer más al paciente, porque va a ser corregido de acuerdo a... O sea, al final el gemelo virtual tiene que responder de forma análoga
al paciente, a lo que se está Claro, observando eso es al como paciente. más o menos para que la gente tenga una idea, como una especie de modo iterativo que hacemos Exacto. en el tema de la fusión de imágenes, ¿no? Es decir, o en la reconstrucción de la imagen. Es decir, yo Eh, empiezo a comparar y voy mejorando y voy, bueno, exactamente ese sería una especie de modo iterativo de la evaluación de ese tratamiento, ¿no? El símil es muy bueno, como cuando tú reconstruyes una imagen que tú tienes Ujú. una propuesta inicial y entonces, Exacto. bueno, no se te parece a lo que estás adquiriendo, Exacto. entonces tú vas Voy corrigiendo comparando. Ujú. hasta que por fin eso es igual. Aquí es similar en el sentido de que esto produce finalmente que el gemelo virtual se parece más a ese paciente. Es decir, las respuestas que está dando el gemelo virtual y las respuestas que están dando los monitoreos que se hacen sobre el paciente convergen, tienden a converger. Entonces, al final, pensemos, hay otro paciente, uno puede partir de base, mira, si hubo correcciones al modelo de gemelo virtual, porque de alguna manera con el paciente número uno hubo alguna mayor comprensión de la enfermedad que permitió cambiar cosas en el modelo de gemelo virtual, y en otro paciente con una cosa similar, y a lo mejor se arranca con ese. Y eventualmente eso puede ir produciendo algo que se vaya acercando a poder entender la enfermedad. Pero lo que importa aquí, más que entender la enfermedad, es entender lo que ocurre con el paciente en su tratamiento con esa enfermedad que tiene. Claro. Y ahí, esta propuesta yo creo que es la que en principio sigue, eh, yo apunto a que esa es la que debería tenerse hacia el futuro, o deberían ocurrir las cosas hacia el futuro con este tipo de propuestas. No sé si por la hora ya nosotros podríamos dejarlo para otra Sí, oportunidad. podríamos cerrarla aquí, ¿no? ¿Qué tanto le quedaría para... Bueno, yo tengo un tema donde ya me meto un poco más en aplicaciones de nanopartículas dentro de la teranóstica, que es Bueno, pero podríamos, otra línea completa otra área. que, Bueno, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Más bien continuamos esta fase de la teragnóstica justamente con el tema de nanopartículas y de aplicaciones. ¿Sí? vale, perfecto. De mi parte, no hay problema. Bien. Ahí hay mucho tema. Ahí realmente hay Muy bien, muy eh, bien. un avance importantísimo. Bueno, amigos y amigas de Aprendiendo Más, como siempre, por supuesto, sepan que aquí tienen el espacio completamente abierto para el compartir, para justamente discutir, analizar todos estos y cada uno de estos parámetros, así como también, por supuesto, si están trabajando en estas áreas, bueno, siéntanse a gusto de poder compartir acá y tienen este maravilloso espacio para que podamos analizar y discutir y compartir estas apreciaciones. Así que bueno, muchísimas gracias, profesores Rafael y Miguel Martín. Fuerte abrazo. Bueno. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos y bueno, que pasen buenas noches. Saludos a todos.